Hoy vamos a abrir un expediente, uno que ha permanecido en las sombras por décadas. Es una investigación sobre la presunta conexión secreta entre el brillante científico mexicano Jacobo Greenberg y nada menos que la agencia espacial más poderosa del mundo, la NASA. Los documentos que vamos a analizar sugieren una historia mucho más compleja y oscura de la que se ha contado oficialmente. Todo parece comenzar aquí, Houston, 1992. Imaginen la escena. Un sobresellado, sin un remitente claro, llega a las oficinas centrales de la NASA. Lo que había dentro, eso iniciaría una cadena de eventos que la agencia ha intentado negar por más de 30 años. El punto de partida es esta pieza de evidencia, un supuesto documento confidencial enviado por Greenberg a la NASA. Pero ojo, que no nos engañe su apariencia. Esto no es un simple intercambio académico. No, es la prueba que detona toda esta investigación. Vamos a analizar la ficha de este documento. El autor, Dr. Jacobo Greenberg. El destinatario, ni más ni menos que el Departamento de Ciencias de la Vida de la NASA. ¿Y el asunto? El asunto es, francamente, explosivo. La capacidad de la mente humana para alterar campos electromagnéticos. Y por supuesto, marcado como confidencial. Este informe proponía una ciencia que rozaba, en ese entonces, la ficción. Y a pesar de la existencia de este y otros documentos, la postura oficial ha sido un muro de silencio, una negativa sistemática una y otra vez que solo alimenta el misterio y la sospecha de un encubrimiento a gran escala. Pero la historia no se queda solo en documentos filtrados. Es que existe correspondencia oficial entre Greenberg y la agencia. Y es justo aquí, en los papeles oficiales, donde vemos el interés real de la NASA en sus teorías más audaces. A principios de los 90, la NASA ya tenía la vista puesta en Marte, pero se estaba topando con un muro, el factor humano. El aislamiento extremo, los retrasos en la comunicación, eran barreras críticas. La agencia estaba buscando, de forma desesperada, soluciones que se salieran de lo convencional. Y es justo ahí donde entra la propuesta de Greenberg, la sintergía. Su teoría, en esencia, postula que el cerebro no es solo un procesador de información, sino que genera un campo energético, uno capaz de interactuar con la realidad y de conectarse con otros cerebros, sin importar la distancia. El concepto era totalmente revolucionario. Greenberg no ofrecía una mejora en las comunicaciones. Lo que ofrecía era anular la distancia. Un astronauta en Marte sintiendo a su familia en tiempo real, no por radio, sino por sintergia. Según las fuentes, la NASA estudió y clasificó esta propuesta de inmediato. Y es aquí donde la historia da un giro mucho más siniestro. Se rumora que el interés de la NASA fue más allá de la simple correspondencia. Se dice que llegó a financiar un experimento secreto, con implicaciones aterradoras. En las instalaciones militares de White Sands se habría intentado probar la teoría. El objetivo era claro, validar si dos cerebros podían sincronizarse a pesar del aislamiento. Los resultados no solo fueron positivos, fueron, y esto es clave, demasiado efectivos. Tan efectivos que el proyecto fue arrebatado del control de la NASA y transferido a una división de aplicaciones no convencionales. Aplicaciones no convencionales. ¿Y qué significa eso? En el lenguaje de la inteligencia militar es un eufemismo para un solo propósito, el desarrollo de armamento, de armas que no atacan el cuerpo, sino la mente. Se cuenta que cuando Greenberg comprendió que querían convertir su ciencia en un arma, rompió toda relación, pero ya era demasiado tarde. El conocimiento que había liberado ya no le pertenecía. Esos datos no se archivaron. La evidencia sugiere que se convirtieron en la semilla de lo que hoy conocemos como guerra cognitiva. Una nueva era de tecnología militar que busca convertir la propia conciencia en un campo de batalla. La transformación sigue una lógica que la verdad da escalofríos. Paso 1. La sincronización neuronal de Greenberg. Paso 2. Adaptar esa conexión para transmitir órdenes directas al cerebro. El resultado final, un escuadrón que actúa como un solo organismo, como una mente colectiva controlada a distancia. Y no, esto no es ciencia ficción. Para nada. Hay documentos públicos que demuestran que el Pentágono ha invertido miles de millones de dólares en programas de interfaz cerebro-computadora y guerra cognitiva. Y la base teórica de muchos de estos proyectos es un eco directo de la investigación de Greenberg. Y todo esto nos lleva a la pregunta que ha marcado la desaparición de Jacobo Greenberg desde 1994. Con lo que sabía y con lo que se estaba desarrollando, su destino parecía tener solo dos salidas posibles. La primera teoría, quizá la más simple, es que fue eliminado por negarse a colaborar, silenciado por saber demasiado. La segunda es aún más perturbadora, que su desaparición fue una farsa, una operación para sacarlo de la vida pública y obligarlo a continuar su trabajo, pero esta vez en las sombras. Este testimonio, aunque no está confirmado,
Es recurrente en los círculos de investigación. Hay relatos de avistamientos de un hombre con su descripción en instalaciones de alta seguridad años después de su supuesta desaparición, lo que alimenta, claro, la teoría del reclutamiento. Al final, el caso Greenberg nos obliga a confrontar una pregunta muy incómoda. Si un ser humano logra descifrar los secretos de la conciencia, ¿ese conocimiento es un regalo para la humanidad o se convierte inevitablemente en un arma, una herramienta de control tan poderosa que su existencia misma es un peligro? La respuesta probablemente sigue oculta en algún archivo clasificado.